Esta es la evaluación final, chicos. Y que tiene toda la materia, por lo menos una preguntita de cada materia de contenido que vimos. Y acá está la primera pregunta habla sobre funciones, ¿ya? Directamente función potencia. Y me preguntan cuál es el dominio y cuál es el recorrido de esta función. Ahí está. Dominio y recorrido. ¿De qué función? Esta. X al cuadrado menos 1. ¿Ya? Y me dicen y me entregan que para poder hacer el análisis de esa función la puedo hacer, ojo, la puedo hacer a partir de la función o la puedo también hacer a partir de la gráfica. ¿Ya? Es decir, te doy esa ayuda, esa doble ayuda. Es la misma función, solo que está graficada. ¿Ya? Es decir, es esta la función, que es la misma. X al cuadrado menos 1. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes realizan esta pregunta es cómo yo puedo obtener el dominio y cómo yo puedo obtener el recorrido de la función. Y recordando lo que vimos en clase, el dominio siempre se analiza en la gráfica, si vemos el concepto de la gráfica, siempre se analiza según el eje X. ¿Ok? En cambio, el recorrido obviamente se va a ver en el eje Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el dominio desde el punto de vista de la función? El dominio, si lo vemos acá arribita, vamos a bajar un poquito. El dominio, si yo tengo una función, eso significa que todos los elementos de entrada de una función, ¿ya?, van a ser representados o van a ser conocidos como el dominio. ¿Ya? Este es el dominio. Elemento de entrada, conjunto de entrada, A, B, C. Y si yo meto esos elementos a mi función, como esta, ¿ya?, me va a dar un resultado. Y supongamos que los resultados que me dan al meter A, B y C me dan 2, 3 y 4. Estos elementos del conjunto de salida, que son los resultados de la función, van a ser entendidos como el recorrido. Donde yo voy a ver en el eje X, es decir, eje X, acá está el eje X, todo el eje horizontal. ¿Ok? ¿Dónde van a verse el recorrido? En el eje Y, eje vertical. ¿Ok? Si yo quiero evaluar el dominio, ¿ya?, de la función, de esta función, tengo que saber qué elementos puedo tomar, del dominio para ingresarlo a la función. ¿Hay El alguna menos uno. opción? El menos 1, ¿ya? Y si tomo el menos 1, mira, menos 1, coloco el menos 1 en la función y digo, menos 1 elevado a 2, eso significa menos 1 por menos 1, 1. Le va a dar 1, y al 1 le quito 1, dice 1 menos 1, 0. Es decir, si yo ingresara, vamos a cambiar este valor, si yo quiero ingresar el menos 1 a la función, como resultado me va a dar 0.
¿Ok? Y yo, ¿qué es lo que hago? Evalúo, digo, mira, aquí está, mira, menos 1. Lo ingreso a la función, ¿y qué es lo que me da? 0. Está bien. Y puedo ingresar cualquier función para eso, o cualquier número, mira, menos 2, si ingreso el menos 2, como resultado me va a dar el 3. Y si yo ingreso un número positivo, el 3 me va a dar un resultado positivo, mayor que 5. Es decir, a ambos lados de la gráfica, si tomo valores negativos o si tomo valores positivos, ya me va a dar un resultado. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo cualquier número conocido, me va a dar un resultado. El hecho de decir, voy a tomar cualquier número conocido, significa que estoy tomando. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso que está aquí. Esa R. ¿Un reales? Significa que yo estoy tomando todos los reales. Tomé valores positivos, perdón, valores negativos a la izquierda. Tomé los valores positivos y más encima también puedo tomar el 0. Es decir, tomo negativo, positivo del 0 a todos los reales. ¿Ya? ¿Por qué puedo tomar todos los reales? Porque lo definí en mi función y lo grafiqué ya en esta gráfica. Piensen esto. Esta es la gráfica chiquitita. ¿Qué significa eso? Que esta es una parte de la gráfica, porque la gráfica va creciendo. Y seguirá creciendo. Y por el otro lado también. Seguirá creciendo. ¿Ya? Es una parábola que sigue creciendo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar cualquier número negativo, mira, y puedo seguir tomando números negativos y me va a dar siempre un número, un resultado. Y que en este caso, ¿qué resultado va a darme siempre? Los resultados los veo siempre en el eje Y. Y este lado, hacia arriba, son los números positivos. Hacia abajo son los números negativos. Y también lo mismo en el eje X. Puedo tomar cualquier resultado, perdón, cualquier número, y me va a dar siempre un resultado. Como yo puedo tomar cualquier número en el eje X, yo digo, son todos los reales. ¿Ya? Eso no hay duda. El dominio, en este caso, de la función potencia siempre son todos los reales porque yo puedo tomar cualquier número. ¿Ya? Positivo, negativo o el 0. ¿En dónde está la complicación de esta pregunta? Es en el recorrido. Hay números, en este caso, como elemento de salida, hay números que yo no voy a poder tomar. ¿Por qué? Porque la gráfica me lo dice, además. Mira, te lo voy a mostrar. La gráfica me lo dice. Me dice, usted puede tomar cualquier valor permitido, pero hay valores que no se pueden tomar. ¿Cuáles? Son los donde la gráfica no te permite ir más allá. Fíjense, ¿a qué hablo? Si la gráfica estuviese así, una parábola abierta hacia abajo, este punto sería mi máximo. Es decir, el punto máximo permitido en el eje Y. En cambio, la gráfica que sale ahí es así. Y me dicen, entonces, si este punto, ya cuando abre hacia abajo es el máximo, cuando abre hacia arriba, ¿a qué correspondería? Al mínimo. Es decir, es el mínimo punto que yo puedo tomar en el eje Y, porque los otros puntos, ¿qué pasa si yo tomo un punto acá? ¿Está dentro o fuera de la gráfica? Está afuera.
fuera de la gráfica. Entonces, si está fuera de la gráfica, este punto no se puede tomar, tiene restricción. ¿Ya? Y fíjense la gráfica como está acá. ¿Cuál sería el último punto? Es decir, el punto mínimo, según la gráfica. ¿El menos 1? El menos 1. Entonces, ahí hay una restricción. Y esa restricción, como está en el eje X, ¿en dónde se anota? Se nota en el recorrido. ¿Ok? ¿Y cómo se ve eso? Bueno, se ve con restricciones. Es decir, es como cuando yo tomo un curso. Mira, voy a tomar a los 35 alumnos, voy a tomar de los 35, solamente voy a tomar 34 y voy a dejar uno fuera. Es decir, de 34 voy a dejar uno fuera. ¿Ya? Pero para poder anotar, para poder anotarlo eso de otra forma, es como decir, ¿saben que el cuarto D tiene 35 alumnos? Entonces, ¿qué hago? Mira, voy a tomar el cuarto D menos 1. ¿Qué significa eso? Significa que puedo analizar exactamente lo mismo acá. Yo voy a tomar todos los números. Cuando yo digo todos los números, significa todos los reales. Y cuando quiero generar mi restricción, lo anoto así. Menos 2, menos 3, menos 4. O sea, ¿qué número? Ahí lo digo. ¿Ok? Ahora, dice, todos los reales menos el 2. Si fuese eso, se comprende de esta forma. Ojo con eso, que también a veces se confunde. Todos los reales menos el 2, sí, eso sería todos los reales, todos los números positivos menos el número 2. Pero ¿cómo lo anoto si es negativo? Entonces sería todos los reales menos el 2 negativo. Así también se anota. Ya cuando yo quiero ver números negativos. Así que, ojo con esta pregunta. Es mucho mejor analizarla en base a la gráfica. ¿Se puede analizar en base a la función? Sí. Ya la analizamos el punto de vista de la función. ¿Ya? El dominio. Para poder analizar el recorrido con la función, habría que despejar esta función y transformarla en y igual a x menos x al cuadrado menos 1 y despejarla ahí. ¿Ya? Y ver lo que pasa con la otra incógnita. ¿Ya? Pero también la pueden ver con la gráfica y por eso yo la anoté, es mucho más fácil. ¿Ya? Fíjense por dónde se mueve la gráfica. Esta gráfica crece, sigue. Fíjense por dónde se mueve esta gráfica. Es decir, cuando yo digo por dónde se mueve, significa por dónde intersecta según el eje y la gráfica. Y sigue infinito hacia arriba. O hacia abajo. Intersecta hacia abajo. No. Y el último punto es este. ¿Ok? Es decir, esta gráfica se mueve por todo el eje y... No, en realidad no se mueve por todo el eje y. Se mueve por estos valores positivos, pasa por el 0 y llega hasta el punto mínimo. Llega hasta aquí nomás la gráfica. De aquí para arriba es la gráfica, de aquí para arriba sería mi recorrido. ¿Ok? Así que ahí ustedes, según lo que expresé, ustedes ahí responden cuál es la respuesta correcta. ¿Todos los reales? ¿O todos los reales menos un número? ¿O todos los reales o hasta un número? ¿Ya? Ya. Seguimos adelante. Espero que haya quedado claro. ¿Ya? Esta segunda pregunta también es de función, ¿ya? Pero es de aplicación, ¿ya? Porque me dicen que tengo en una fábrica, ¿ya? Que fabrica camisas, ¿ya? Y quiero saber el costo de la camisa,
¿ya? El costo de la camisa está según la incógnita X, ¿ya? Y la función que evalúa el costo de la camisa es esta, ¿ya? 3x al cuadrado más 5. ¿Qué significa eso? Acuérdense de la definición de función. Esta es la función. Si yo meto cualquier valor a mi función, esa función me va a entregar un resultado. Es decir, entrada y salida. ¿Ok? La función de esta es construir camisas. ¿Ok? Y estas camisas, esta función, me dice el costo. Es decir, cuánto sale hacer tantas camisas. ¿Ok? ¿Y cuántas camisas me preguntan? ¿O cuántas camisas necesito saber su costo? Y aquí me dicen, ¿cuánto valen 100 camisas? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo ese valor va a ser el valor reemplazado por la X. ¿Y dónde está la X? Está acá. ¿Ya? Es una función potencia, entonces la X tiene que estar en la base. ¿Qué hago? Reemplazo, valorizo, y ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar un resultado, es decir, me va a dar un valor de salida. Valor de entrada, entonces va a ser 100, lo meto a la función y me va a dar un valor de salida. El valor de salida corresponde al costo. Así se hace este ejercicio. Eso es aplicar función potencia, ¿ya? Para un ejercicio como el costo de ciertas camisas. Es el número 2. El número 3 ya hablamos de inecuaciones. ¿Por qué esa es una inecuación? Chicas, ¿por qué yo digo que esta es una inecuación? Aparte que me dice aquí, inecuación. ¿Por qué yo sé que esta es Por una el inecuación? signo. No, Por el signo. por el signo. Una inecuación siempre va a tener un signo desigual. En cambio, una ecuación o una función siempre van a tener signos igual. Una inecuación, desigualdad, siempre. Por eso a veces también se entiende como desigualdad a las inecuaciones. ¿Ya? Efectivamente. Ya, entonces, tengo esta inecuación, 12x más 6 partido en 5. Todo eso es es menor que 5. Toda esta inecuación me dicen que es menor que 5, que 0. ¿Ya? Y me piden, dice, ¿cuál de las siguientes inecuaciones tiene el mismo conjunto de solución? ¿Ya? Es decir, ¿cuál de todas estas se parece, o es igual, perdón, no se parece, es igual a esta? ¿Ya? En este caso, aquí está expresado algebraicamente. ¿Ok? Entonces, esta también está expresada algebraicamente, pero encontrar una similitud. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que despejar solamente, chicos. Y hay que despejar cómo se trabaja exactamente igual que una ecuación. Todo lo que está sumado pasa al otro lado restando, todo lo que está multiplicado pasa dividiendo, todo lo que está dividiendo pasa multiplicado y todo lo que está restando o sumado pasa según la operación contraria. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Como primera medida, a ver, ¿qué habría que hacer ahí? Pregunto, ¿qué haríamos ahí? Chicas, la primera medida, ¿Cómo, profe? ¿qué haríamos si yo quiero desarrollar este ejercicio? Resuelvo el paréntesis.
resuelvo el paréntesis, pero fíjate que en este caso, si yo quiero resolver el paréntesis, no puedo hacer nada más, porque tengo 2x más 6 partido en 5. ¿Ya? 2x más 6 no puedo sumar, y tampoco, entre comillas, yo puedo dividir. Y si quisiese resolverlo, la división tendría que me iba a quedar así. Ya, es lo único que puedo hacer, pero me enredaría más todavía. Así que no es el camino, no es el mejor camino. ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué hiciste tú, David? ¿Podría cambiar la operación? ¿Ya? ¿Cómo? Lo único que haría, la opción es despejar. ¿Ya? Despejar un poquito esta inecuación. ¿Ya? ¿Qué significa despejar? Es o muevo este número al otro lado de la desigualdad, o muevo este número al otro lado de la desigualdad, o muevo este número al otro lado de la desigualdad. ¿Sí? Moverlo, en este caso, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está sumando, pasa restando, si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál muevo primero? ¿El 2, el 5 o el 6? ¿Cómo, profe? ¿Cuál de los números que están acá en esta ecuación puedo mover al otro lado de la desigualdad? ¿El 6? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿El 6? El no puedo, cayó en la Entonces el trampa. 2. Tampoco puedo, cayó en la trampa. Siempre cuando me encuentro, esta es una fracción. Y una fracción, si yo quiero despejar un valor, siempre el valor que voy a despejar primero es el denominador. ¿Y qué número está en el denominador? El 5. ¿Ok? Y si está en el denominador, significa que está dividiendo. ¿Cómo pasaría al otro lado de la desigualdad? ¿Multiplicando? Multiplicando. Entonces quedaría de esta forma. Está el 0 y ese 5 lo vamos a pasar multiplicando. ¿Qué es lo que me queda al otro lado? Lo mismo. 2x más 6. ¿Te fijas? Ya. ¿Qué hago ahora? Multiplico lo que tengo que multiplicar. ¿Cuánto me da esto? 0 por 5. 0. 0 por 5 me da 0. ¿Ya? Y después dibujo, perdón, escribo todo lo demás. 0. Mantengo mi desigualdad. Ahora, ¿por qué mantengo mi desigualdad? ¿Esa desigualdad podría cambiar de sentido? Sí. ¿Cuándo cambia de sentido? Cuando yo multiplico o divido por un número negativo, cualquiera. Pero en este caso, ¿multipliqué o dividí por un número negativo? No, No. no. Ahora, si hubiese cambiado, si hubiese hecho esto. Si el ejercicio hubiese traído un menos 5 y lo cambio al otro lado, ahí hubiese cambiado esta desigualdad. ¿Se fija? Pero en este caso, no fue así. Ojo con eso.
Las desigualdades tienen esa diferencia con las ecuaciones. ¿Ya? Entonces la desigualdad se mantiene porque mi número era positivo y no tenía que cambiar. Y me queda entonces al otro lado 6 más x, en este caso 6 más 2x. ¿Ya? O al revés, 2x más 6 menor que 0. Y si, fíjense, ya con eso, esta ya no, o sea, ya dejamos que sea fracción y la colocamos como una desigualdad lineal. ¿Ya? Una inecuación lineal. Y las inecuaciones lineales se trabajan como una ecuación lineal, es decir, si está sumando, pasa restando. ¿Ok? Pero si se fijan, fíjense las alternativas. Fíjense la desigualdad. Y ahora fíjense al otro lado de la desigualdad. ¿Qué número queda? Siempre queda el 0. Entonces, ojo, esta inecuación que está aquí, ¿ya? Puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo hacer esto. Pasar el menos 6, perdón, pasar el 6 a menos 6. ¿Ven esto, no? Alguien podría haber pasado este valor positivo al otro lado, ¿cierto? Ahora, ¿podría hacer eso? No, porque fíjense que ninguna de estas 5 alternativas, el otro lado de la desigualdad, tiene un valor 6. 6 negativo en este caso. No, entonces para allá no va el camino de este ejercicio. No sirve pasar este valor al otro lado. Aunque podría ser, pero no es respecto a la respuesta. ¿Qué es lo único que nos quedaría por hacer para poder tomar esta inecuación, armarla y llevarla a una respuesta parecida a las que están en la alternativa? ¿Qué es lo único que nos faltaría por hacer? ¿Qué creen ustedes? Resolver la operación. Más que resolver, dejarla expresada. Pero ¿cómo la dejamos expresada para que se vea parecida a las que están acá? Yo te podría decir, mira, de todas estas, la que menos es, ¿cuál puede ser? La E. La, la que menos puede ser, es decir, vamos a usar Descartes. Entonces se Esta, podría yo dividir la, el 6 en 2. yo la puedo tarjar primero, ya. Esta no puede ser en realidad. Y Entonces, fíjense lo que dijo su compañera. ¿Qué dijo? dividamos el 6. Dijo, podemos dividir toda esta inecuación, la podemos dividir en 2, dijo su compañera. ¿Qué significa eso, dividir esto en 2? Significa hacer esto. Divido este lado de la desigualdad, ¿ya? En 2, y el otro lado también la tengo que hacer, ¿ya? Si es muy parecido a las ecuaciones, si yo hago una cosa en un lado, tengo que hacer lo mismo al otro lado, ¿ya? Y su compañera me dijo, divida en 2. Ya, dividí en 2 y esto dividí en 2. ¿Ok? ¿Qué queda? Queda que mi desigualdad, fíjense que dividí en 2 positivos. Como dividí con un número positivo, la desigualdad se mantiene. Les recuerdo, cuando yo hago esto, pero si lo hago con un número negativo, inmediatamente cambia el sentido de la desigualdad. Ojo, ¿ya? Pero su compañera lo hizo con un valor positivo, así que no cambia. Mantengo mi desigualdad. ¿Y qué es lo que hago? Resuelvo ambos lados de la desigualdad.
¿Ya? Resolvemos el primero. 0 partido en 2. ¿Cuánto me da? 0 partido en 2. Acuérdense que es lo mismo que decir 0 dividido en 2. Y su compañera lo dijo. Todo número en donde el numerador Pero, es 0, mi resultado final es 0. ¿Quién llegó? Juan Montoya, Michelle. ¿Ya? Bienvenidos. No lo había visto. ¿Y quién es la N que no la veo bien? Ah, Nicolás Venegas. Entonces, resolvimos este lado de la desigualdad. Ahora hay que resolver este lado de la desigualdad. ¿Ya? Y este lado de la desigualdad yo puedo hacerlo como lo hice yo anteriormente. Este número que es el denominador va a dividir este lado y va a dividir este lado. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 2x partido en 2 más 6 partido en 2. ¿Ya? Y este que está acá, que es lo que encerré, yo puedo seguir disminuyendo su valor. ¿Ya? Y me va a dar algo parecido a esto. Ustedes tienen que decidir cuál es. ¿Ya? Como yo estoy ayudando, no estoy resolviendo el ejercicio, terminamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Con respecto al número 3. Así se resuelven las inecuaciones. A veces se resuelven ya sabiendo el valor del intervalo, es decir, cuánto vale X, y a veces se dejan expresadas como está expresado este ejercicio. ¿Ok? Ahí ustedes resuelven. Ya, el número 4. El número 4. ¿Qué es lo que hago con el número 4? El número 4 es mucho más fácil que el número 3, porque hay que comprender, ¿ya? Y lo que yo quiero llegar es saber cuál es el intervalo. Por eso las 5 alternativas representan un intervalo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que recordar antes? El sentido de la desigualdad. ¿Ya? El signo de la desigualdad. Si la desigualdad se trabaja de esta forma, ¿ya? Menor o mayor, significa que los valores que van a tomar X, estos valores que pueden ser cualquiera, si solamente ocupo, ¿ya?, la desigualdad mayor o menor, siempre el intervalo en que yo voy a tener que usar van a ser intervalos abiertos. ¿Por qué abiertos? Porque estos símbolos me indican que yo no voy a tomar el valor de mi desigualdad. Es decir, si yo hago esto, significa que ¿cuáles van a ser los resultados? Son todos los números menores que 3. Eso significa que tomo el 3 ahí, marco el 3 ahí. Los resultados van a ser todos los que se encuentran menores que 3, no el 3. Por eso yo lo marco con una pelotita blanca. ¿Ya? Y eso como intervalo sería menores que 3, es decir, infinito negativo, y el 3. Los infinitos nunca se marcan como cerrados, sí que siempre se marca como abierto. Y el otro lado sería el 3. Pero el 3, ¿lo tomo o no lo tomo? Me dice que son menores que 3. Ah, como no lo tomo y la desigualdad es menor, el profesor dijo, siempre cuando es menor o mayor, los intervalos siempre se escriben de forma abierta. Ojo, ojo con eso, ¿ya? Para poder representar un conjunto de solución según intervalo, eso es vital. Ojo, recordar eso, ¿ya? Eso es una parte. Entonces,
Recordando eso, vamos a resolver o vamos a dejar expresada la solución en base a lo que me dice aquí mi conjunto. Aquí el intervalo está expresado como conjunto. Me dice que A, ¿ya? Yo lo voy a escribir como intervalo. Todas estas opciones tengo. Abierto, abierto, cerrado, cerrado, o abierto, cerrado, o cerrado, abierto, y no sé, me falta otra cosa, no, me parece que no. ¿Ya? Esas son las soluciones que tengo. Ahora, el intervalo del conjunto A me dice que X, los valores que van a estar acá adentro, esta X tiene como límite izquierdo un valor y como límite derecho otro valor. ¿Ya? ¿Qué límite tiene izquierdo? El menos 8, entonces lo escribo ahí como menos 8. ¿Qué límite tiene en el derecho? El 3. ¿Ya? Es decir, X, la solución se encuentra entre el menos 8 y el 3. Eso es lo primero. ¿Me fijan? Entonces, yo quiero que hago ahora, solo analizo mi desigualdad que está entre la X. A la derecha, A menor o igual. A la izquierda, solo en este caso mayor. ¿Ya? Y ahí ustedes analizan si van a ocupar abierto o cerrado. Abierto, acuérdense, cerrado. ¿Ya? Así se resuelven estos ejercicios. ¿Ya? Así se representa la solución como conjunto, se representa ahora como intervalo. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que indicar cuál de estos 5 alternativas, 5 intervalos, es el correcto, el que representa este conjunto solución. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ni una? Si les digo sobre esto, ¿esta sería la correcta o no? ¿Este intervalo sería el correcto? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Es o no? Veamos. Analizamos este. Menor o igual. Ah, tiene una igualdad ahí. Eso significa que lo toma. Ah, si lo toma, esto indica que es abierto, no lo toma. Así que, ojo, ojo con eso. Al otro lado. Ah, eso me indica que es mayor. Es decir, son todos los números mayores que menos 8. Mayores que menos 8. Ah, como es mayor, no lo toma. ¿Estaría correcto? Esto es cerrado. No, perdón, esto es abierto. Abierto significa que no lo toma. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que identificar si está correcto escribir el intervalo de esta forma. ¿Ok? Siempre tienen que analizar las desigualdades. Seguimos. La pregunta 5. La pregunta 5 habla sobre interés compuesto o tasa de interés compuesto. En este caso, ya es una tasa de interés compuesto anual. ¿Qué significa eso? Que me voy a remitir cuando yo quiero saber el tiempo lo voy a tomar según
año. ¿Ok? Me dicen que el interés, tasa de interés, y entonces es del 10%. ¿Ok? ¿Cuántos años o el periodo cuánto va a corresponder? 2. 2 años. ¿Ya? ¿Me entregan algún monto? Sí, me entregan un monto. Sí, el capital 10.000 inicial. pesos. ¿Qué será? ¿Qué será ese monto? ¿Capital inicial o monto ganado? Ahí tenemos que analizar la pregunta. ¿Ya? Si es monto, monto. Si es capital, capital. ¿Ya? Entonces, si yo leo, dice, una persona ahorra 10.000 pesos. Ah, tiene que ver con ahorro, con inversión. Ya. En el banco MGB. ¿Ya? Y pretende invertirlo. Ah, ratifico lo que yo dije. Inversión. Por un periodo de 2 años. Tengo periodo, 2 años. ¿Ya? El banco le ofrece una tasa de interés del 10%. Ahí está, 10%. Compuesto. Ah, el interés, ojo, el interés es compuesto. Ya acuérdense que hay interés simple e interés compuesto. ¿Ya? En este caso es compuesto. Me preguntan después. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es el monto ganado? Me están preguntando por M. Ah, entonces este valor que está acá corresponde, como dijo su compañero, al capital. Tengo los datos. ¿Qué es lo único que me falta? Recordar La la fórmula. fórmula ¿para qué? Para interés, pero este interés es el interés compuesto. ¿Ya? Entonces tengo que recordar esta fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Se me olvidó. No recuerdo la fórmula. ¿Alguien sabe cómo era la fórmula? ¿No? Justo ahora se me vino un lapsus de Alzheimer. Yo me acuerdo, profe. ¿Se acuerda? A ver, dígamela. Estoy esperando. Era Es un programa. los 10.000. No, la fórmula, no me la expresé. Pucha, Quiero la fórmula. ¿y capital? Ya, capital. Por el interés, pero tenía que pasarlo a decimal. Ya, bueno, el O interés sea, tengo que era pasarlo a 0,1. Ya, No sé, pero profe, ojo, Más 1. yo quiero saber pero es que la no fórmula. me acuerdo A cómo ver, pasarlo, profe. Es es que, 1 más el interés. ya, Y ahí está. uno, mira, aquí alguien se acordó. Uno más interés, es decir, y. Y esto estaba en paréntesis. Ah, mira, como que me vine, como que me recorté un poquito. ¿Ya? Y si está interés, eso está multiplicado. Ya, y N elevado a N. elevado a n. O sea, de potencia. Ya, sí, no, sí está bien. Eso significa que esta sería mi base y aquí esta sería mi exponente. Entonces, n se encuentra, el periodo se encuentra elevado. Bien, como exponente. Ya. Esta es la fórmula, efectivamente. Ahora, ahora me acordé. Ya, ¿y qué es lo que hacemos? Reemplazar, ¿no? ¿Reemplazar? Usted reemplaza y obtiene el valor, y el valor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a corresponder al monto. ¿Ya? Como es una inversión, es el monto ganado. Un crédito es el monto pagado. Pero en este caso, te dice monto ganado. De todas formas, fíjense, aquí hay 3 palabras que te indican que estamos realizando una inversión. Para el que no entiende, ahorra, inversión. Invertirlo, te lo dicen, inversión. Y ganado, inversión. ¿Ya? Acuérdense que los intereses pueden ser o de crédito, pagado, o de inversión, ganado. ¿Ya? Ya, pues aquí ustedes reemplazan y les va a dar un valor. ¿Ya? Y ustedes ahí eligen.
ya según el resultado, cuál de esas 5 alternativas es. ¿Ya? Así se hace el ejercicio número 5. Ya, el número 6. El número 6 es la última materia que pasamos, que es de estadística y probabilidad. ¿Ya? Y en estadística y en probabilidades pasamos lo que se llama distribución de medias muestral. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos la distribución de medias muestral, tenemos y analizamos media, que es el promedio que ustedes conocen, ¿ya? Desviación y varianza. ¿Ya? La media es una medida de tendencia central, es decir, agrupa todos los números de mi población o de mi muestra, ¿ya? Los suma, lo divide por la cantidad de números de individuos que agrupó y me va a dar un valor ya central, ¿ya? Es decir, ¿dónde se encuentran casi todos los números? ¿Ya? Eso es más o menos el concepto de medida de tendencia central, que ustedes lo conocen como promedio, ¿ya? Es lo que hacen ustedes cuando calculan su nota. Calculan el promedio, es decir, la media, una medida de tendencia central. Esto. Y estas dos cositas que están acá es una medida de dispersión, es decir, que lo que yo expresé trata de ver el error que me puede traer solamente analizar la medida de tendencia central, en este caso la media. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no necesariamente pueden haber muchos valores muy grandes o muy pocos valores grandes y muchos valores pequeños, pero como son muy pequeños, el grande les gana y hace que el promedio vaya más cercano al valor grande, pero sabiendo que hay más cantidad de individuos pequeños. ¿Ya? Entonces, esos errores lo vemos analizando la desviación. ¿Ya? Y las desviaciones que vimos es la desviación media y la más conocida, la desviación estándar. ¿Ok? Y me dicen esto, me dicen, oh, una población tiene una distribución normal, ¿ya? ¿Qué significa una distribución normal? Es como una campana y que el centro va a ser mi promedio y por los costados van a tener rango. Eso significa que tu distribución se mueve según tu promedio, hacia la derecha, hacia la izquierda, ya eso significa una distribución más o menos normal. ¿Ya? Entonces, esa distribución normal, me dicen que tengo mu igual a 27 y sigma al cuadrado igual a 9. Luego me dice, si se escoge una muestra, ¿de cuánto es la muestra? De 9 individuos. ¿Cuál es la media y la desviación estándar de esa muestra? Es decir, de esta muestra de 9 individuos, quiero saber la media y quiero saber la desviación estándar. ¿Ya? Media. Desviación estándar. Media. Desviación estándar. Sigma al cuadrado corresponde a la varianza. ¿Ok? Eso significa, me están dando la media es de 27 y la desviación estándar es sigma. ¿Qué dato me entregan? Ah, me entregan el dato de la varianza. La varianza es igual a 9. ¿Cómo yo puedo sacar la desviación estándar? ¿Ok? No me digan nada. No me digan nada. Yo dejo expresado este ejercicio así tal cual. ¿Ya? Y ahí ustedes eligen cuál es la alternativa correcta.
¿Ok? Yo ya les di un dato. Y les di el otro dato. Ustedes lo resuelven. ¿Ya? Es un ejercicio más que nada de comprensión. Más que de aplicación, es de comprensión. ¿Ya? Ya, chicos, siendo las 11:08, les puedo decir que todas las clases están en la página de YouTube. ¿Ya? Están subidas también en Google Classroom. Y la evaluación final, yo las mandé por WhatsApp, por correo y más encima está en Google Classroom. Así que los espero para este viernes y si llegaron tarde ahora, el día jueves, mañana jueves 26, voy a ir al colegio desde las 9, voy a estar yo creo hasta las 12, ¿no? Las 9 hasta las 12, en el colegio recibiendo tarea, guía, evaluación, todo, preguntas, ¿ya? Traten de llegar con todo hecho y yo resuelvo inmediatamente y les digo si les fue bien o les fue mal. ¿Ya? Eso es todo por hoy. ¿Ya? Cualquier duda ahí me escriben por WhatsApp.